Juan Camilo, tenemos pendientes dos participaciones de la parte de Carolina y de Luisa. Empezamos con la joven Carolina entonces. Vale, Carolina, ¿queda tu pantalla o queda la pantalla a disposición tuya? vale, ya voy. Ok. Bueno, mientras que Carolina se pone a subir su super presentación, en 8 días tenemos el parcial. Yo espero que estén leyendo lo que hemos visto en las últimas clases, porque seguramente traeremos un material importante con respecto al parcial. Ya hablaremos de esto al final. Joven Carolina, ¿Ya ven la presentación, profe? sí, ya está cargando. Ok, Entonces, bueno, ya queda a disposición tuya. ya aparece, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Ok. Entonces a mí me correspondieron los puntos uno, 4 y 5. Ah, Entonces el primero está desde el mercantilismo de un ejemplo histórico y observe qué caso actual en los últimos años ha intentado aplicar sus normas para el comercio internacional. Con dos argumentos expliqué la similitud y el impacto del mismo en los intercambios de este país. Entonces, en ese punto, entonces el ejemplo histórico que yo tomé fue el mercantilismo español, que dice que, pues digamos que ahí lo que explica es que se caracterizó por ser acumulativo y defensivo de los metales preciosos provenientes, digamos, de las minas de América durante el siglo XVII, XVI y XVII, creo que era. ¿En qué Entonces, época estuvieron los españoles aquí, Carolina? señor, ¿En qué época fue la conquista acá? la época, Sí, ¿en qué época fue la época de la conquista? Que estuvieron aquí los españoles. ¿Qué siglo fueron esos? XVI y XVII. Particularmente, ¿no? Aunque nosotros nos vimos sometidos hasta comienzos del siglo XIX, ¿no? Sí, señor. Y el grito de independencia en 1810 y en Haití en 1807. Entonces, por eso me imagino que tú colocaste eso. Sí, sí, señor. Que más o menos era como que en esa época fue cuando se vio como este caso para España. Entonces, digamos que la idea económica para ellos era impedir la salida de los metales preciosos provenientes de América, prohibiendo la exportación de las materias primas y la entrada de las mercancías extranjeras. Ellos aplicaban, digamos, esta medida con el modelo mercantilista a través de un monopolio para el comercio exterior. Digamos que ellos para asegurar este monopolio comercial instituyó durante el siglo XVI un sistema de flota y de galeones. Carolina, pero a ver, quedamos en que tú no vas a llegar aquí a leerme. No, no, Oh, no, profe, lo que digamos, lo que ya que me voy acordando, ya digamos que con eso ya me voy guiando. Digamos que para estos siglos tuvieron un inconveniente porque falsificaron la moneda. Digamos que se redujo el contenido como tal del metal fino de cada pieza para ellos. Y digamos que ahí ya intentaron retener el oro y la plata para así, digamos, reglamentando la cotización de este metal, de este producto precioso. Las medidas que España tomó fracasaron, digamos que ellos intentaron practicar el mercantilismo, pero digamos que fue un fracaso para ellos, ya que digamos que ellos lograron una situación de pobreza, porque digamos que la población disminuyó, carecía, digamos, de la industria, o sea, les faltaba mucha industria, la agricultura, la ganadería y el comercio, digamos que ya pues de tantos, pues de tanto que digamos ellos querían solamente como acumular esos metales, digamos que provenían de América, entonces digamos que estaban en manos de los extranjeros. Lo que, pues digamos que lo que mencioné anteriormente se dio, pues ya que digamos ellos por tratar de enriquecerse con los metales de América, abandonaron como tal el trabajo como fuente, digamos, de riqueza, que era pues de la misma España. De ese punto, pues no tomé más. Ah, a no, ver, mentira, sí. Del país era del país que tomé como ejemplo, digamos, de mercantilista.
que era de lo que estábamos hablando, pues digamos de lo que hemos estado hablando y lo que tú has mencionado del caso, digamos, de Estados Unidos y de China. Entonces yo tomé en el caso, digamos, de Estados Unidos, ahorita pues ya como a lo último, con el mandato de Trump. Entonces que digamos que lo que él busca es aplicar una política comercial que digamos que quiere establecer en lo posible, digamos, la oposición al libre comercio. Entonces digamos que ellos criticaban a China de que China quería como monopolizar el mercado pues extranjeros, pero digamos que Trump con lo que está haciendo, pues está asimilándose a eso y digamos que pues sea a favor o no de lo que dice de China, pues Donald Trump también como que está digamos, logrando pues hacer eso al implementar como tal, digamos, esta política o pues esta, no sé, como está, bueno, pues al implementar esto en su país, digamos que está llevando a cabo, pues favoreciendo a Estados Unidos, digamos, para su economía y su comercio. Pero, Carolina, estoy viendo algo desde Sí. la parte de atrás, es que tú no me botas cifras, o sea, tú me das argumentos, pero no sé de qué año fue, ni hubo, si hubo cifras, si en el caso de Trump exactamente qué fue lo que hizo, porque uno puede decir, sí, es que Trump es malo, pero a ver, ¿basado en qué? ¿Qué argumentos hay de por medio? China es mala, pero ¿basado en qué? Los mercantilistas españoles fueron malos, pero a ver, ¿qué datos hay sobre eso? Yo no veo ningún dato. Pues valores como tal, profe, yo no tomé. Bueno, pero y entonces, yo diría que entonces hasta acá son suposiciones, porque no hay un plan, no hay un programa, exactamente qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos con precisión. Pues es que Eh, valores como tal, no, Sí, pues no saqué, o sea, digamos lo que yo encontré, de lo que yo me basé, era digamos como, pues como en lo que ellos implementaban, más no digamos como cifras de lo que ellos hacían, que era lo que dejaba, porque yo me basé básicamente fue como en la teoría, como lo que ellos querían implementar para lograr beneficios, pero digamos yo no saqué cifras, si les dieron beneficios o no, a eso es bueno, lo que yo voy. eso quedó, perfecto, pero en el tema de Estados Unidos eso quedó medio crudo porque no veo argumentos de peso. O sea, yo puedo decir que, por eso te digo, yo puedo decir, no es que Trump es malo. Y tú me Ujú. dirás, "Bueno, profesor, pero algún plan, algún programa, alguna acción, alguna institución que hicieron en concreto que hay como para probar eso. Una Pues cosa es que digamos que sí. demuestre que lo que está afirmando coincide con los hechos. Sí, pues digamos que en lo que buscaba Estados Unidos era, digamos, enriquecerse mediante la imposición a sus socios comerciales. Entonces, digamos, como el mercantilismo lo que quiere es que no importe, sino que solamente, o sea, solamente como buscan en la exportación. Entonces, digamos que Estados Unidos lo que implementó fue como eso, la imposición a sus socios comerciales, dando, digamos, unas condiciones al mercado que permitan impulsar la actividad manufacturera y asimismo, digamos, tratar de acumular los superávits externos considerables. También, digamos, en lo que yo me basé era que decía que en la actualidad, digamos, las políticas que presupuestarias y comerciales que Estados Unidos pues implementó, lo que querían era rebajar el tipo impositivo de las actividades manufactureras en los territorios de Estados Unidos y grabar como tal las importaciones, para que así, digamos, para que así mismo pues logren, digamos, como eh, ¿cómo se dice eso? Como tratar de arrastrar pues a los demás países para que inviertan, digamos que, y de un rendimiento, pues, digamos, al país, revirtiéndose, digamos, así bueno, eh, digamos que se basó fue pues en políticas, digamos en imposiciones también pues de aranceles y eso tratando de evitar de que digamos países externos a ellos pues importen a Estados Unidos para que asimismo el mercado local sea el que tenga mayor fuerza en este país. Listo, Carolina, pero no me dijiste ni años, ni programas, ni acciones concretas. Eso no me lo dijiste. No, Pasemos pero al sí no lo punto. tengo. No, ese sí, no lo tengo. En
el cuarto punto, las ventajas competitivas de Michael Porter ejemplarizan la necesidad de exportar bajo ventajas competitivas. ¿Qué sector de su país con qué ventajas en tal sentido ha sido fuerte en los últimos años y por qué? De un ejemplo con producto, marca, resaltando las ventajas que en él han tenido que en tal sentido resaltar. Listo. En las ventajas competitivas de Porter yo me basé en tres que él nos decía, que digamos era digamos que la del liderazgo en costos, la diferenciación y la innovación, que eran en las que yo, pues era como que hacía más referencia a Michael Porter. Entonces yo tomé como país España, que digamos que en base a lo que yo tomé, que fue la empresa H&M, que es de moda, pues España como que tiene una, ¿cómo se dice eso? Eh, o sea, tiene como en ese mercado, pues es muy llamativo. No me acuerdo cómo se llama la palabra. Entonces yo tomé a H&M, que tiene domicilio en Estocolmo, Suecia. Se constituyó en el año de 1974. Entonces en lo que yo encontré, digamos, pues como que se posiciona y que tiene como tal dominio en ese mercado, tiene tiendas en 74 países. Digamos que en los que yo pues como que más resalté, pues está Canadá, Alemania, Filipinas, India, Italia, Japón, México, Colombia, India. Hay muchísimos en los que yo encontré la página directamente de H&M. Yo me basé en eso porque digamos que pues la moda digamos que la ropa pues es súper fundamental pues para todas las personas, para el mundo, y digamos que las empresas que están en ese sector pues tienen como un gran, eh, ¿cómo se diría eso? Tiene como, pues tiene una ventaja en el mercado. Entonces, digamos que H&M lo que nos decía era que la moda a partir, bueno, ellos tenían como algo innovador que decía que la moda a partir de las uvas sin material desecho. Entonces decía que bienvenido al futuro. El planeta no tiene suficientes recursos naturales para seguir, digamos, el ritmo actual. Ahorita ellos se basaban, digamos, a la contaminación que dejaba fabricar ropa. Entonces, porque también digamos que los productos contaminantes que dejaba y aparte pues el alto consumo de agua. Ellos como innovación sacaron este año, digamos que una máquina que decía que querían era de la ropa que ya no se usaba, digamos que el cliente que lleve la ropa pues a donde implementaron la máquina, que lleven ropa vieja y que ellos, aparte de realizando un proceso, ellos la iban a volver como ropa nueva. Digamos que así no, pues no contaminando, no gastando agua, y era como algo innovador que tiene, pues que llama mucho la atención para el mercado como tal. Entonces, digamos que ellos tienen como alta, pues, la investigación en nuevas soluciones tecnológicas pretenden cambiar el mundo, que ahorita, digamos, como estamos, pues, ahorita en el mercado, y pues para nadie es un secreto que digamos que en el mundo lo que llama ahorita muchísimo la atención es la tecnología. Entonces, las empresas, pues, tienen que acoplarse a eso para así mismo poder subsistir en el mercado y pues así mismo tener pues altos rendimientos y todo en la empresa. Entonces, digamos que acá está pues lo que ellos habían colocado era descubre la máquina que transforma lo usado en nuevo, moda desde una nueva perspectiva. Entonces, acá es lo que yo les explicaba, entonces llevaban la ropa vieja a la tienda y de ahí digamos que ya pues la volvían nueva para eso. Carolina, Señor. una pregunta y una aclaración. Eh, H&M fue de las primeras empresas en Europa terminada la Segunda Guerra Mundial. Si Ujú. igual no me Sí, falla, es en 1947. No 74 sino 47. La, pero con otro nombre. sí, joven Sí, Carolina. sí, señor, sí, ahí estaba en el organigrama que vi. Y la pregunta es, listo, yo ya estoy entendiendo y me parece muy interesante, pero fíjate que ese punto lo que quiere, como todos, que lo que vimos en teorías comerciales se utilice para analizar una empresa o un país. Utilizaste lo de las ventajas competitivas de Michael Porter. A la Sí. luz o sobre el referente de esas teorías de Michael Porter, ¿qué tiene H&M que tomó esa teoría y que le sirvió para el comercio internacional?
Profe, pues en lo que yo me basé, o sea, en lo que, digamos que yo la tomé, fue porque digamos que H&M es una marca conocida a nivel mundial. Entonces, que digamos que en lo que yo entendí de lo que yo leí de la página de ellos, es que digamos ellos siempre quieren estar, digamos, más allá de lo que el mercado pide, o sea, siempre quieren mostrar de más. Entonces es como una lucha para, digamos, hacer la diferencia y marcar la diferencia en el mercado. Y asimismo con esto, pues en las innovaciones que ellos están haciendo, porque es muchísimo lo que ellos hacen, asimismo como que digamos tener esa ventaja ante las demás empresas que igual obviamente pues también fabrican ropa. ¿Dónde está la ventaja competitiva de Michael Porter en esa empresa? ¿En dónde se refleja eso? Para mí está la diferenciación, para mí. ¿En qué? ¿Diferenciación en qué? En la forma como ellos hacen la ropa, digamos que decían que ellos utilizaban mucha materia, digamos, materia prima, por decirlo así, porque digamos hablaban como, no sé, la hoja de uvas, de la hoja de naranjas, más o menos. Entonces, digamos que era como, eh, no sé, apuestan, digamos, a costos bajos, pero que digamos que asimismo, pues ellos con esos costos que están haciendo, van a ofrecer algo bueno al mercado y pues adicional a eso van a recuperar lo que ellos están invirtiendo. Pues yo lo tomé, fue ahí. Bueno, yo los que estoy viendo a la luz de Porter es ventajas competitivas basadas precisamente en la reutilización de materias primas y Ujú. por supuesto minimización del daño ambiental. Ahí está la ventaja competitiva. Sí, pues ahí es donde yo, lo que quiero hacer referencia más o menos la idea. Y el punto creo que es el 5. Sí, profe, el quinto. ¿Lo leo? O bueno, ese ya lo saben. Léeme la pregunta, por Lo leo. Analice el conflicto de Estados Unidos versus China a la luz de las teorías estudiadas y explique con la ayuda de las mismas dos efectos negativos de este conflicto en el comercio mundial. Entonces ahí yo me basé en, espérate, creo que es este. Bueno, copié fue una parte de la lectura, pues yo me basé fue en los links que tú nos enviaste, que digamos que decía que la amenaza de aranceles, pues digamos que en lo que yo mencionaba más o menos en el cuarto, no, en el primer punto que fue el que me correspondió, entonces digamos que el conflicto y la amenaza para ellos es que digamos que ellos suben los aranceles y digamos que la intensificación de la guerra, bueno, la amenaza de aranceles más altos y la intensificación de la guerra fría tecnológica podrían afectar al comercio y a la inversión de tecnologías, activando lo que aún promete ser un motor para la recuperación en el 2020. Entonces, más o menos se relacionaba con el primer punto que yo era lo que hacía referencia a que, digamos, Estados Unidos lo que quiere es como que su comercio sea local. Entonces, como que lo que quiere tratar de evitar es que China exporte productos de ellos a Estados Unidos para que así, digamos, pues ellos dicen que China lo que quiere es tener un control sobre el comercio a nivel mundial, pero Estados Unidos, digamos que no, pues no lo quiere permitir. Pero entonces, si esto no lo, o sea, si ellos no lo permiten, pues obviamente también va a ser una afectación económica muy fuerte para Estados Unidos. De acuerdo. Entonces, Listo, Carolina. Perfecto, ya entendí esa parte, pero lo mismo. ¿Con qué teoría económica reflejas o te soportas o es la base para hacer este análisis? ¿Qué teoría económica de todas las que vimos comerciales a nivel de comercio tú utilizaste para hacer ese análisis China-Estados Unidos? el análisis que yo hice fue, pues yo no sé, yo no sé si lo relacioné mal, yo lo hice con la del mercantilismo. ¿Por qué? ¿Por qué el mercantilismo? ¿Dónde está ahí dónde está el mercantilismo? Para mí es, digamos, como que Estados Unidos y China, ellos quieren como tal monopolizar el comercio, o sea, quieren tener un poder sobre el comercio y sobre lo que ellos están exportando. Importante, digamos, China tiene como tal una restricción de lo mismo, o sea, ellos lo que quieren es que sus importaciones, el producto que ellos fabrican, los puedan exportar a todos los países, pero ellos también limitan la importación de los demás países en su comercio. Estados Unidos ahorita
ahorita con Trump está tratando de hacer lo mismo. Ellos quieren que solamente se exporte, digamos, sus productos manufactureros y todo, y asimismo quieren limitar la importación al país de los productos, digamos, en la mayoría ahorita de China, pero pues también lo quieren hacer con los otros países, asimismo pues subiéndole los aranceles, desvalorizando también en algunas ocasiones la moneda, digamos, el dólar y el yuan, que eran lo más o menos en lo que yo había leído. Yo lo asimilé fue de esa manera. Listo, joven Carolina. Yo al final le doy la no. Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Joven Luisa Quinteros Acedo. Sí, señor. Ya regáleme un momentico. Listo, espérate que Carolina nos va a retirar su Ah, licencia porque es que ella está utilizando. Ah, perfecto, gracias Carolina. Bueno, profe. Listo, Luisa, ya te quedó libre. No sé si nos quieres ir diciendo algo, ir hablando. ya un momento, porque es que estoy intentando. Ay, esta cosita. Regálame un momentico. Bueno, Ahí la ven, profe, no sé. ya está cargando, Luisa, ya está cargando. Ya está cargando la ponencia. Ahí, profe. No sé. Em, ya casi. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué preguntas te tocaron? Una, dos y cinco. ¿Listo? Eh, bueno, a mí me tocaron los puntos 1, 2 y 5. Entonces, el primero era que desde el mercantilismo de un ejemplo histórico y observe qué caso actual en los últimos años ha intentado aplicar sus normas para el comercio internacional con dos argumentos. Exacto. Entonces, yo tomé el ejemplo histórico como si hubiera sido en España. ¿Qué buscaba el mercantilismo? Que la riqueza se medía en oro o en plata, digamos en metales preciosos, y que impedía que los países importaran, sino que siempre mantuvieran una balanza positiva. Entonces, en España, pues eso era lo que se quiso desde que se hizo la conquista en América, recoger todos los metales preciosos y no dejarlos salir. O sea, siempre querían la riqueza para ellos. Entonces, pues el mercantilismo fue un fracaso, ya que también pues llevó a la pobreza, debido a que no se podía casi eh, importar. Entonces, pues les tocó hacer contrabando para que hubiera alimentación, se ingeniaran como para hacer la misma producción de esas necesidades en el país. Entonces, pues hubo como escasez de alimentos. Desde digamos que en España fue desde 1500 hasta 1750 que hubo este mercantilismo, porque ya que se veía que era un fracaso, entonces se desistió del mercantilismo y se hizo obligatorio en 1573. Bueno, pero claro que no se te olvide, y lo dijimos ayer, inclusive lo dijo uno de tus compañeros, también la desaparición se llevó por la llegada de Adam Smith y sus teorías del librecambismo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Y bueno, el segundo, qué pena, porque se baja, no sé. ¿quién se baja? ¿Cómo así? Allá. No, ya, Ah, profe, es que no bajaba el computador la flechita. ah, Entonces, ¿se iba a bajar o el, para dónde se bajan o qué? el siguiente, el que yo escogí como país actual también fue Estados Unidos, ya que a partir del 2017, pues el presidente Donald Trump empezó como la subida de aranceles, como en el acero, el aluminio, y últimamente también vetó a la compra de Column, que es una empresa fabricante de microchip de China, y también está o quiere impedir también la importación de Huawei y que la empresa que está en Estados Unidos de Huawei se salga totalmente de Estados Unidos. Entonces dice, pues como el mercantilismo era como impedir las importaciones y tener siempre una balanza positiva, entonces vemos que pues Estados Unidos quiere esto, ya que otros países como China tienen como bastantes productos competitivos, gracias pues a que ellos tienen de pronto una mano de obra más barata, cuentan con más capacidad de mano de obra, de pronto con más innovación.
Entonces ya que pues la gente ve que es un precio más asequible, pues importa más que en vez de comprar pues en el mismo país que sale un poco más costoso. Bueno, hay un caso muy interesante, Luisa, y es el caso de TikTok. Lo que pasa es que si ustedes recordarán en clases anteriores, yo les he comentado a ustedes el incidente del año 2017, a través del cual se demostró que algunas empresas del Estado chino, de muy bajo perfil además, se dedican al espionaje y que parte de la información que entran a estas empresas de Estado, porque Huawei es del Estado y TikTok tiene que ver con el Estado chino, esa información va a Mm, pegar o va a llenar las arcas de información de los servidores chinos y más si muchas personas que ustedes entenderán trabajan para el Estado americano utilizan o Huawei o hoy en día utilizando la red TikTok. Entonces, lo que se ha pedido por parte de la administración Trump es que en el caso de TikTok sea adquirida por una empresa americana y que esa empresa responda por la tecnología y el mm. uso de la información de esa empresa. ¿De acuerdo, Luisa? Sí, señor. Bueno. Luisa, una ¿Sigo? pregunta. No, Sí, señor. Luisa, con respecto al mercantilismo, ¿dónde se refleja ese mercantilismo exactamente? O sea, tú dime, mire, en esta operación, en esta gestión, haciendo esto, ahí se ve el mercantilismo reflejado en el caso de Estados Unidos hoy en día. Digamos que me parece que el mercantilismo se reflejado no tanto en la riqueza del oro y la plata, sino que más que todo como en el impedimento de importar, de que quiere más exportar y no importar, ya que quiere como adquirir una balanza positiva. Entonces él quiere eso, como dejar de exportar y producir en su mismo país o lo que ya se produce se venda y no se importe tanto. Bueno, bien, buen punto. Sigamos. Entonces el segundo dice que utilizando como soporte los aportes de David Ricardo frente al comercio internacional desde su país, qué sectores deben especializarse en exportar y cuáles en importar. Explique con un argumento utilizando el soporte de las ventajas comparativas de David Ricardo. Entonces, bueno, mi país es Argentina. Luisa, te voy a hacer una recomendación antes de que me expliques esta parte. Em, ¿Tú te imaginas donde yo presente unos slash en clase, donde solamente un slash hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 renglones? Lo que ustedes me dirían. Entonces, hay que tener compasión con los ojos del profe y con los ojos de sus compañeras y compañeros, Luisa, para que esa información tan importante que estás dando, pues se pueda leer. Porque cuando colocas tanta información en un solo slash, es casi que imposible leerla. ¿De acuerdo, Luisa? Vale, profe. Bueno. Entonces, pues mi país es Argentina y lo que escogí para exportar es soya, ya Ujú. que ellos cuentan pues con un buen clima, tienen buena extensión de tierras y una de las ventajas pues a destacar sería sus suelos, ya que no cuentan con tantos fenómenos climáticos ni desastres naturales, lo que ayuda pues a poder tener una estabilidad en este comercio. También dice que no tienen tantas temporadas de frío, lo que pueden cosechar dos veces. Entonces esto aumentaría las ganancias y pues sería una ventaja comparativa a otros países que pueden también exportar soya. Entonces yo creo que una de las partes o de los mejores productos que puede exportar Argentina sería soya. También dice que de los top 5 de los sectores de los productos exportados de Argentina, tiene un 24,7% del PIB de Argentina. Y otra cosa, ¿no, Luisa? Para bien o para mal, la familia Kirchner prácticamente que dejó a la economía argentina dependiendo de la soya y dependiendo de un solo gran comprador mundial que es la China. Ese fenómeno se llama como monopsonio. Cuando un solo comprador existe en el mercado, un solo cliente,
El problema de eso, Luisa, es que ese comprador termina con el tiempo fijando condiciones de precio, de calidad, de entregas, de pagos, a sabiendas que es el único comprador. Y en mi punto de vista eso fue un grandísimo error. Dejar a un país tan rico en agroindustria expuesto solamente a un solo comprador, casi con un solo producto de exportación. Sigue, Luis. Y el producto que debe importar son los autos chicos y los camiones pesados, ya que pues ellos producen también autos, pero como de mayor calidad, o sea, ellos no se enfocan tanto en el precio, sino en la innovación y en la calidad. Entonces les sale más económico importar los carros chicos y los camiones pesados desde Asia, ya que ellos les dan un costo económico y la gente pues a veces por economía los compra. Entonces ellos los autos que hacen los exportan y los pequeños y digamos como los camiones pesados tratan de importarlos desde Asia, ya que les sale más económico sí, importarlos que fabricarlos en la misma Argentina. Dice que el rubro también de esta importación es el 18% del PIB, es uno de los más altos que tiene de importaciones. Luisa, utilizando las palabras de David Ricardo, eh, es decir, ¿tú recomendarías que Argentina exporte y produzca qué y que indirectamente produzca qué para importar? Utilizando los términos de Ricardo, que él dice, no debe producir esto, pero debe producir indirectamente esto importándolo. Pues digamos que acá, no sé si entendí bien la pregunta, pero es en cuanto a los carros, digamos si sería en exportar sería la soya, pero si estamos hablando en cuanto a los carros, él debería, como está haciendo, exportar los autos más de lujo y más costosos que él ve que le puede sacar provecho o ganancia, e importar estos que son los autos chicos y los camiones que le sale más económico importarlos que exportarlos. Muy bien, eso era. Muy bien. Hacemos la otra pregunta. La otra pregunta es que analice el conflicto de Estados Unidos versus China a la luz de las teorías estudiadas y explique con la ayuda de las mismas dos efectos negativos. Yo tomé la de John Stuart Mill, que él decía que pues, de pronto habiendo disminuyera el arancel, hubieran subsidios por parte del Estado, pues aumentaría eh, el comercio. Pero en cambio, si se aumentan o se hacen algunas restricciones para la exportación, se reduce el comercio. Entonces, pues frente a esta teoría que propone el equilibrio comercial, entonces, pues la afectaría, ya que pues en el conflicto se están tanto como el uno como el otro, se van a aumentar los aranceles, va a haber una restricción de importación, lo que esto reduciría pues el comercio, tanto como la importación e exportación, porque pues aumentarían los productos y las personas pues ya dejarían de comprarlo o de exportarlo. Y Bien. también pues la otra sería frente a las ventajas comparativas de David Ricardo. Entonces ya pues los países, tanto como China y Estados Unidos, dejarían de producir en lo que son buenos y a producir a lo que necesitan su país como tal, porque entonces ya no podrían exportar, sino solamente entre el mismo país, pues producir los productos que necesitan y entonces pues ya no habría como un comercio internacional y pues esto también podría traer una guerra comercial, ya que pues dañaría todos los avances que se hicieron desde la apertura comercial. Muy bien, Luisa. Me gusta ese análisis. Muy bien, al final yo te doy aquí la nota. Vale, profe. Bueno, listo, jóvenes. Muy interesante. Esto va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer con el parcial. Yo al final les voy a decir cómo va a ser el parcial porque tenemos que hacerlo la próxima semana y ya hay suficiente material para hacerlo. Ahora lo que yo voy a hacer, jóvenes, es que les voy a colocar el material que traje para hoy. Y no sé, por favor, me confirma cuando lo estén viendo. Ya, profe. ¿Ya ya lo están observando? Sí, señor. Ah, gracias, joven Angie.
Bueno, niñas, joven Juan Camilo, lo que estamos viendo acá efectivamente es que ya vamos para nuestra quinta sesión y en la quinta sesión hablamos de procesos de integración. Vamos a hablar del tema de los bloques, de las integraciones y por supuesto, necesariamente terminaremos este bloque, curiosamente, con lo que está pasando en Estados Unidos y China un poquito más a fondo. Porque lo que era una luna de miel hace, yo diría que 3 años se ha convertido pues en una gran barrera comercial, no para China y Estados Unidos, para el mundo. O sea, esto como que se ha dividido, como que se ha volatilizado y eso tiene unos impactos, por supuesto, de tipo político y comercial. Ese, ese, ese conflicto en estas dos partes y haremos al final un recuento realmente de lo que ha pasado. Ya con esto y sabiendo para dónde vamos, pues hacemos una reflexión como siempre en esta clase que no queremos dejarla pasar. Tu grandeza no es lo que tienes, tu grandeza está en lo que das. Tu grandeza no es llenarte de cosas materiales, jóvenes. La grandeza de un ser humano está en compartir, en dar, hasta que lo hace sentir inclusive uno hasta mejor. Entonces, en sus proyectos de vida, en sus avances de vida, ojalá contemplen esto, que no sea tanto en tener, sino en dar. Eso como que le oxigena a uno la vida y como que le pone metas. Como que ayudar a los demás, así sean de la propia y empezar por la propia casa, como que las cosas funcionan mejor. Que cuando uno está pendiente es como el rey Midas de acumular cosas materiales. Bueno, jóvenes, después de esta reflexión, pues continuemos y entramos a nuestro tema, la integración. Y aunque vamos a dar un par de definiciones ahorita más adelante, diríamos que cuando yo hablo de integración, siempre hablo de acercamiento entre países. Y un acercamiento no solamente de tipo comercial, es decir, un acercamiento comercial, jóvenes, solamente se centra en disminuir, caer lo que tiene que ver con las barreras comerciales. Entonces, yo diría integración comercial. Pero cuando yo hablo de una integración económica, va mucho más allá de esto. Cuando es comercial, económica, puede ser política, puede ser monetaria, fiscal. Cuando los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, no solamente disminuyamos aranceles, sino mejoremos, determinemos alcances de acercamiento para fijar impuestos iguales, por ejemplo, para determinar el manejo de tipo de cambio, para manejar, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que tiene que trabajar en el tema cambiario. Entonces, ahí es diferente a simplemente un acercamiento de tipo comercial. Aquí estoy hablando más que todo de una integración de tipo económica, o sea, supera las simples ayudas de tipo arancelario. Y en ese sentido, como bien dice acá, pues digamos que los procesos de integración tienen dos niveles, o si lo quiere decir como está acá, dos dimensiones. Una que tiene que ver puramente con la dimensión de mercado y otra que es muy importante porque le da el peso y la sostenibilidad a una integración que es el tema jurídico. En el tema, por supuesto, de mercado, pues vamos a ver, vean lo curioso, es que pues, hay cosas muy interesantes que uno a veces deja pasar en las integraciones. Las integraciones deben tener un área o una visión, un concepto de tipo legal y otro en lo económico que también observe los movimientos de tipo ilegal. En lo legal, pues ustedes imagínense, es todo lo que tenga que ver con intercambio de bienes, servicios, insumos. También tiene que ver con la inversión extranjera directa, ojo con lo que voy a decir. A nivel de mercados, la inversión extranjera directa es aquella inversión que se hace por más de largo plazo y es la que llega a crear empresa. Esa sí que es importante, jóvenes. Niñas, Camilo, esa IDE, inversión extranjera directa, es muy importante. Porque es la que cuando salen los presidentes fuera del país y se convierten en agentes vendedores, es la que es capaz de vender, de ofrecer la imagen de un país para que compren en el país, para que crean empresa en el país. Porque una cosa es llegar a la bolsa de valores, durar 3, 4 meses, especular e irse. Pero la inversión extranjera directa es llegar y crear empresa.
colocar dinero, pagar unos salarios, traer maquinaria o equipo, traer inversión relacionada con la investigación y el desarrollo. Eso es inversión extranjera directa. Y eso hace parte de las integraciones, promover esas inversiones. También todo lo que tiene que ver con las finanzas, por supuesto. Todo lo que ver con el mercado financiero. Al fin y al cabo, el mercado financiero, jóvenes, niñas, es un mercado que lo van a estar viendo ustedes, seguramente lo van a ver en finanzas internacionales. Es un mercado que oxigena, que trae los recursos financieros a un país, a un grupo de países. Otro elemento requete importante en materia de integración es que yo diría que eso es propio del milenio, es que no se contempla. Una integración que no favorezca el traslado, la adaptación de tecnología. O sea, promover y traer tecnología de los países con los que hice yo acuerdos. Y la última, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con ese proceso de intercambio que existe y que permite comparar y mejorar la producción de cada país. Desafortunadamente, en lo que voy a decir somos reconocidos a nivel mundial y ustedes lo saben, que es el tema ilegal. Y cuando yo hablo del mercado ilegal es que, por ejemplo, al mercado que está generado formalmente, se le permita que internacionalmente lleguen agentes que saboteen esa formalidad. Nosotros con Venezuela, y yo me voy adelantando para el caso colombiano, tenemos un acuerdo vigente, más allá del que teníamos inclusive en la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Y pues, indudablemente que con las relaciones con Maduro y aún con Chávez se deterioraron. El segundo socio comercial era Venezuela y perdimos esa relación. Entre otras porque el contrabando y posiblemente el lavado de dinero desde Venezuela a Colombia ha dañado esas relaciones. Ni hablar, jóvenes, ni hablar. Poniendo la frontera con Venezuela, la indocumentación que ha provocado la llegada de indocumentados de manera masiva. Esta semana van como 250.000 nuevos venezolanos entrando nuevamente al país. No solamente es un problema de orden público, sino en este momento es un problema de salud. Y el que nos ha marcado, ¿qué puedo decir yo? El cáncer de esta sociedad que es el narcotráfico. Yo creo, jóvenes, que el haber vendido el alma al diablo es lo peor que nos ha podido pasar en este país. Venderle el alma al narcotráfico y tratar de justificarlo, creo que es lo peor que le ha pasado al país y lo que le sigue pasando de manera más dolorosa. Entonces, la integración tiene esa dimensión económica por el lado legal y por el lado ilegal, pero también tiene esa parte de la formalización que tiene que ver con la parte jurídica y tiene dos niveles, la reactiva y la proactiva. Cuando yo hable de una integración de tipo reactiva, estoy hablando de cómo los países buscan integrarse, pero de tal manera que todo lo que sean las restricciones al comercio, arancelarias y parancelarias, se caigan. Yo no estuve al mil. Te repito, el nivel de integración tiene, por supuesto, dos dimensiones o áreas. La del mercado, que puede ser legal o ilegal, y por supuesto la que tiene que ver con formalización, que es básicamente el tema jurídico a nivel reactivo y proactivo. Reactivo, yo no estuve al mil. Busquemos la minimización de la aplicación de barreras arancelarias y parancelarias. ¿Alguien sabe qué es una barrera parancelaria, por cierto? Joven Luisa Stephanie Quintero, con las buenas noches. Buenas noches, profe. No, no, señor. Bueno, listo, Luisa. Preguntémosle a alguien que nos ayude. Joven Geraldine Mendoza, medidas parancelarias. Joven Geraldine, ¿Señor? Sí, sí, señor. medidas parancelarias. ¿Te suena eso? Pues no sé si sea algo que impida el cobro de aranceles.
Esas son medidas arancelarias que también se buscan en la formalización y la integración de tipo reactivo. Bueno, yo les voy a ayudar, porque pues aquí vinimos a la clase a aprender, lo dice Geraldine. Cuando yo hable de medidas o de instrumentos arancelarios, son herramientas o medidas que se comportan como barreras al comercio diferentes a los aranceles. Diferentes a los aranceles. ¿Qué se les ocurre? Esto es una barrera diferente a la arancelaria. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, yo le pregunto aquí, Angie Natalia Reina. Angie, medidas diferentes a los aranceles para entrar una mercancía, ¿cuál podría ser? De pronto alguna norma, no sé, alguna ley del país que no permita, no sé, el ingreso de algún producto. Por ejemplo, medidas sanitarias o fitosanitarias o zoosanitarias. Sí, señora. ¿Qué otras? Por ejemplo, cuando ustedes le piden que tengan y que pidan permiso 6 meses antes para que les den dólares y permitan entrar al país, que eso lo hace Venezuela. Eso son medidas arancelarias. O que tengan que llamar o llenar registros de exportación o importación. Eso son medidas arancelarias. Son registros que pueden durar 6, 8, 10, 12 años, 6 años, un año, como pasaba aquí antes, para que lo revisen y le digan a uno en 5 años, no, es que ya no pueden entrar, no, si yo hace 5 años ya desistí de entrar a ese producto. Entonces, medidas arancelarias son todas aquellas medidas, aquellas herramientas diferentes a los aranceles. ¿De acuerdo, joven Angie? Angie, Sí, señor. Sí, bueno, señor, ¿me escuchas? por supuesto, Angie. Y la parte proactiva, si esto es la reactiva, o sea, la reacción, la proactiva a nivel legal, Angie y jóvenes, es aquella que se encarga de decir, mire, las integraciones no solamente son comerciales, las integraciones son también de tipo económico, político, social. Busquemos medidas, por ejemplo, de tipo fiscal entre las partes. Busquemos medidas monetarias. Busquemos, por ejemplo, que el sistema social de Colombia en tema hospitalario sea igual al de Ecuador. Eso es una medida proactiva dentro de un proceso de integración. Reactiva es simplemente esa manera de legalmente generar reglas de juego arancelarias y parancelarias que faciliten o que impidan la entrada de productos. Bueno, quedó claro la diferencia entre ese proceso de reactivo y proactivo a nivel de formalización de la generación de los procesos de integración. Joven Adelina Ibáñez. Sí, señor, profe. Bueno, muy bien, joven Adelina, entonces sigamos, porque esto se pone Qué bueno. pena, profe. Yo tengo ahí una dudita. Es que no entendí bien la diferencia. Bueno, cuando se trate de determinar los niveles, las dimensiones que tiene un proceso de integración, Luisa, tenemos que ver dos niveles, dos áreas de acción, la puramente del mercado y la puramente legal o de formalización. Si tú ves la dimensión de integración a nivel de mercado, tienes que ver lo que se genera en el mercado a nivel legal, pero ojo, también lo que se viene generando en el milenio a nivel ilegal. Pero si lo que tú quieres ver es la dimensión formal o legal, o normativa, si la quieres decir, hay dos niveles, una de tipo reactivo y otro proactivo. Las reactivas son aquellas que reaccionan o que buscan generar o facilitar el comercio a través de medidas arancelarias y parancelarias. Mientras que la proactiva es la que se encarga de generar normas donde los países que se integren utilicen las mismas normas a nivel económico, político o social. Por ejemplo, que los países integren y generen un solo tipo de impuestos o generen, por ejemplo, un solo tipo de encajes o de tasas de interés.
a nivel monetario. No sé, Luisa, si con eso yo me hice explicar o quedó Sí, corta. señor, gracias. Listo, joven Luisa. Entonces, ¿avanzamos, Luisa, o qué? Sí, qué caramba, ¿cierto? Bueno, Claro, profe. joven Luisa, por supuesto que existen ventajas en las integraciones. Y yo sé que hay desventajas porque las vimos con el tema económico sobre todo. Pero hay ventajas, Luisa. Por ejemplo, claro, cuando hay un proceso de integración, ya los mercados o las empresas en sus mercados ya no piensan en un mercado puramente nacional, sino un mercado más allá de las fronteras. Y donde efectivamente en ese proceso de intercambio, ustedes ya van a entender lo que yo digo. Las empresas a nivel internacional buscan colocar productos por ventajas comparativas y competitivas. Y por supuesto, buscando esos mercados internacionales, haya una movilidad financiera entre los países y el mercado laboral especializado también haga parte de este favorecimiento de productos que se están exportando entre los países de la integración. Ahora, otro elemento muy importante viene de lo anterior. Si el mercado ahora no solamente es nacional, sino es internacional, las economías de escala o las que producen más deben aumentar. Normalmente existe en estas economías de escala la búsqueda de lo que se denomina como rendimientos crecientes, Luisa. En el comercio internacional hay una teoría que habla la teoría de los rendimientos crecientes. Es decir, que tú inviertas 100 pesos en insumos y obtengas en producción y ganancias 150. Esos son rendimientos crecientes. Que con respecto a la inversión de esa materia prima, tus rendimientos superen esa inversión. Y eso se logra con economías de escala. ¿Cuáles son las economías de escala? Las que son capaces de producir más por unidad de tiempo. Las que producen industrialmente, no manualmente, sino industrialmente. Y claro, si ya no tengo que producir para un país, sino para 2 países o 3 países, mis economías de escala aumentan. Y eso tiene una gran ventaja, joven Luisa y niñas y Camilo. Las economías de escala normalmente disminuyen los costos en las empresas, especialmente y de primerazo los costos fijos, no tanto los costos variables, por lo menos empezando los costos fijos. Ni para qué les pregunto la diferencia entre costos fijos y costos variables con los especialistas de este país con los que estoy hoy, pero por si acaso, ¿qué diferencia existe entre los costos variables y los costos fijos? No me van a decir que no saben, no. Ahí sí me voy a asustar. Joven Damaris, con las buenas noches. Damaris, joven Ingrid Damaris López. Caramba, si alguien sabe. Señor, acá estoy. Joven Ingrid Damaris López, ¿qué diferencia hay entre costos variables y costos fijos? Los costos fijos son como los que dependen del volumen de producción y los variables es como ya el nivel ¿Nivel de qué? de producción. Me deja preocupada esa respuesta. Sin embargo, vamos a buscar quién nos complemente esto. Joven Pues, Diana Carolina Pechené, ¿cuál es la diferencia entre costos fijos y costos variables? ¿Qué es la fortaleza de un contador y contadora diferencial de uno y otros? Pues, así. Pues costos fijos se entiende que, pongámosle un ejemplo de una inversión, tú inviertes a cierto plazo y tú ya sabes que, digamos, por el plazo que lo vas a dejar, vas a ganar ese valor. O sea, un determinado tiempo que al principio, digamos, se sabe qué es lo que va a ganar y un costo variable es que, digamos, tú lo inviertes, digamos, digamos, al mismo tiempo, pero lo inviertes, digamos, en un fondo de inversión o digamos, o en una acción. Entonces, digamos, esa como pues varía, entonces digamos que no se sabe en sí al final del tiempo cuánto va a ganar. Joven Diana Carolina, lo primero que me dijo se llama tasa de retorno.
Tercer sector. Lo Ah, segundo es un proceso de inversión en títulos valores. Pero yo lo que estoy preguntando es diferente. Estoy preguntando qué diferencia hay entre costos fijos y costos variables. A ver, joven Adelina Ibáñez, cuénteme, ¿qué diferencia hay entre costos fijos y costos variables? Adelina Ibáñez. Señor, bueno, profe, yo tengo entendido que los costos fijos como tal son los que van em, como, depende como tal del producto, o sea, esos son los, es como lo digo, son los Joven, que llevan como tal la producción y los variables vienen siendo como la energía, dependiendo a un producto. jóvenes, una pregunta de puro curioso, profe. ¿En qué semestre van ustedes? Joven Geraldine, ¿en qué semestre van? Octavo semestre. Me preocupa entonces las respuestas que me están dando. Porque un costo fijo. Joven Juan Camilo González Bolívar, cuénteme. Juan Camilo, Juan Camilo, no te oímos nada. Profe, a ver si salvamos la pregunta. A ver, Profe, antes de que pues vaya tengo yo a entendido preocupar. que la diferencia es, digamos, que los costos fijos no varían ni cambian en relación al volumen de producción y los costos variables sí. Por eso es que, digamos, las economías de escala, al aumentar su producción, optimizan esa parte, el costo fijo unitario. Exactamente, y es que esa es la respuesta en todo sentido, Juan Camilo. Yo ya me estaba preocupando, la verdad que una persona contadora o una contadora ya en octavo semestre esto lo debe tener muy claro. Los costos fijos, efectivamente, como su nombre lo dicen, son fijos, van más allá del nivel de producción de una empresa. Usted puede dejar de producir en la pandemia, pero muchos empresarios se quebraron fue por los costos fijos, por los arriendos, por la vigilancia, por los servicios públicos que tenían que incluir la prendida de las máquinas para que no se dañaran. Y eso no tiene que ver con la producción. Mientras que los costos variables, efectivamente, como Juan Camilo dijo, tienen que ver con ese nivel. Y por ende, a medida que las escalas de las empresas, escalas de producción aumentan gracias a los procesos de integración, pues hombre, los costos fijos por unidad producida disminuyen. No es lo mismo producir 100 unidades y dividirlo en $1.000.000 de costos fijos que producir 1.000.000 de unidades, porque ya tiene que vender a otros países, y dividirlo en el mismo millón de costos de producción. Pues por eso las economías de escala en ese punto 2 ayudan a la caída, en principio de despegue, a esos costos fijos. Bueno, y por ende, si los costos fijos disminuyen, pues imagínense lo que implica para el bienestar del bolsillo de las personas. Bueno, yo me iba a ir preocupado, la verdad tengo que decir. Bueno, pero también, y por último, a nivel económico, no les quepa ninguna duda de lo que dice ahí. Si yo compito también a nivel nacional con una empresa, a veces hasta con dos, ¿qué será a nivel internacional? Y eso me lleva a que mi nivel de competencia y por ende de calidad de productos, calidad logística, calidad de cadena de valor, calidad del recurso humano que está detrás, etcétera, sea mejor. Porque lo contrario, una empresa interna del país donde yo voy me va a ganar. Entonces, aumenta la competencia. Y con la competencia, precios competitivos, productos de alta calidad, líneas de abastecimiento mucho más competitivas, canales de producción mucho más competitivos. Muy bien. Bueno. ¿Y qué otras ventajas están en las integraciones? Pues hay integraciones que tienen ventajas de tipo político. Pues claro, lo hacen los países, entre ellos tiene que haber algún tipo de ventajas. Y tal vez la más importante, jóvenes, y que dio origen, ya lo vamos a ver,
a esos procesos de integración después de la Primera Guerra Mundial a acelerarse fue evitar precisamente los conflictos militares, los conflictos entre ejércitos, producto de la no negociación, del no acercamiento entre países a nivel comercial. Por eso es muy importante tener en cuenta eso. Y otro elemento muy clave, digamos, a nivel político es que el proceso de integración, la unión de países políticamente, le da una base de despliegue, de ayuda mutua muy determinante entre ellos y le da un peso a muchas de sus decisiones. Entonces es muy posible que si yo tengo un acercamiento muy fuerte en la comunidad andina de naciones, los países andinos me ayuden, por ejemplo, si yo tengo algún tema que discutir en Naciones Unidas, en la OEA, en el GATT. Entonces, eso le da lo que se llama un peso político, una integración política que hace ver a los países unidos como uno solo y actuar a nivel internacional. Un ejemplo que me parece muy interesante es el NAFTA. Joven Diana Carolina Pechené, ¿me escucha? Sí, señor. Joven Diana, ¿qué sabe del NAFTA? De ese ejemplo que estoy dando ahí, como integración. Inclusive se habla hoy en día de NAFTA 2, imagínense. ¿Qué será el NAFTA? ¿Existirá el NAFTA? Bueno. Profe, la verdad no, o sea, yo en lo personal no he escuchado ese tema. Sí, Carolina, Sí, profe. yo le voy a complementar a Carolina. La joven Carolina no se le va a olvidar este acuerdo. Este es el TLC o Acuerdo del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos. Este acuerdo surge de la iniciativa primero del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá firmado en el 88, lo que obligó a que México hiciera un acuerdo después en el 91, si no estoy mal, con Canadá. Y en el 94, después de 2 años de negociación, el 1 de enero entra en vigencia el NAFTA o Acuerdo de Libre Comercio del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Está vigente, pero como Trump en su primer proceso desde el año 2017 dijo que eso era el peor negocio que había hecho Estados Unidos en el mundo, se hizo una renegociación, se llama el NAFTA 2, con estos 3 países. Y ya se llegó a un acuerdo este año precisamente para que entre en vigencia ese NAFTA 2. ¿Quedó claro el ejemplo, joven Diana Carolina Pechenet? Sí, señor. ¿Qué es entonces el NAFTA? Ya se lo, no, así que se lo olvidó porque ahí sí, mejor dicho, ¿qué hacemos? No, el NAFTA es un acuerdo que se hizo entre Corea del Norte, el acuerdo, perdón, profe, acuerdo del norte entre Canadá, México y Estados Unidos. Ven acá. Entre los años y 1994, escuché, es que no escuché, fue el 94, que son, digamos, los acuerdos que hacen, pero entonces ya con la llegada y el mandato de Trump, entonces ya digamos que él dijo que era lo peor que habían hecho, entonces creó el NAFTA 2. Bueno, yo ya me iba a pararme a tomarme un vaso con agua, joven. No, profe, qué pena. La cosa estaba así de grave, eso fue un impacto más duro que los costos fijos. Bueno, gracias, joven Diana Carolina, ya superé esto, ya con esa respuesta ya superé esto. ¿Qué otros elementos también me hacen ver que una integración es una ventaja? Pues si las empresas ganan más y generan más economías de escala, si buscan más mercados, generan más ingresos para el país, mejora indudablemente el nivel de vida de aquellos que trabajan en esas empresas. No les quepa ninguna duda de eso. En esto hay que tener cuidado con el segundo punto. Eso es verdad, que se utilizan mal los recursos naturales de cada país, pero ojo, que hay dos elementos de juicio. Los países del sudeste asiático, los Estados Unidos, Canadá, ni hablar de la Unión Europea, tienen cláusulas especiales con los países que entran a sus procesos de negociación en materia ambiental. Dicho de otra manera, son muy exigentes con el tema ambiental. Sí, claro, los acuerdos implican que se utilizan más materias primas, claro,
pero hay acuerdos que utilizan lo que se llama el sello verde, es decir, determinar reglas muy claras en el uso y la renovación de los insumos de origen ambiental. Es verdad que como otra ventaja, y ese tercer punto, se busca una sustitución de las importaciones precisamente para que no se vengan de países de cualquier parte del mundo y eso genera un problema, sino adicionalmente tener claro efectivamente que esos productos se pueden obtener desde los países que hacen o firman el acuerdo de integración. Ya vamos a ver que eso es importantísimo. O sea, cuando hablemos de una zona de libre comercio, de una unión aduanera, vamos a ver lo clave que es esto que acabamos de decir. Que ya no se dependa de países lejanos, sino países fronterizos. Además que los países de frontera son países que viven culturalmente elementos muy parecidos a los de los países cercanos. Y muchas personas de los países de las fronteras, pues, vienen de países fronterizos. Entonces, qué mejor que llevar la producción a esos países donde posiblemente de pronto esté trabajando paisano. Y por último, como yo les decía a ustedes inicialmente, no hay como ser unidos como países y en los grandes organismos internacionales llegar unidos para discutir, para buscar programas, para buscar recursos. Y eso es una ventaja de los procesos de integración, que no solamente económicamente, sino políticamente los países integrados se vuelven más fuertes que uno solo. A no ser las grandes potencias, los procesos de integración ayudan más a visibilizar, a obtener recursos a nivel mundial en los organismos internacionales. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Joven Juan Camilo González Bolívar, que salvó la patria. No, no, señor, hasta el momento no. Todo claro. Retomando lo que acabamos de decir, Juan Camilo, estos procesos tienen varias ventajas. Uno, si hay mayor bienestar, hay mayor movimiento de los negocios, aumenta el crecimiento económico producto del comercio internacional. Dos, si hay competencia, como lo dijimos, la calidad entre los productos es muy buena. Por eso, y yo les hago un paréntesis a ustedes, por eso yo hice tanto énfasis en unas clases que les hice a ustedes una presentación de los países asiáticos. Porque como yo lo he vivido y lo he visto allá, que los mercados, entrar a un mercado asiático de un país a otro es muy difícil. No solamente porque allá son N empresas, es una cosa impresionante, sino que todas las empresas tienen productos llenos de innovación y no son tan caros. Por eso, cuando un producto de esos ha logrado ganarse ciertos mercados locales en el Asia y viene para acá, tiene asegurado la ganancia. Porque ha pasado por todos los círculos de competencia habidos y por haber, se los puedo decir. Producto del anterior es traer tecnología e implantar nueva tecnología. Favorecer esos acuerdos con tecnología e inversión. Y por supuesto, lo que les dije también inicialmente, las integraciones facilitan el intercambio, la movilidad financiera, el oxígeno financiero. Muy bien. Esto es más o menos lo que hemos dicho. Pero lo que no había dicho yo es el tema de las desventajas. Fíjense ustedes, qué caramba, parece que también hay desventajas. Y ojo, porque aquí hay una que más adelante les comentaré para que se den cuenta que también esto tiene su análisis adicional. Uno de ellos, que los países no sean serios y no cumplan. Ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Perú duró como 10 años pidiendo arreglos, ayudas, y como en ese momento, en los años 90, eso implicaba quitarle los aranceles, si hicieron los de la vista larga, y 10 años, sí señor, llegaban productos a Perú, Perú aplicaba los aranceles, salían productos de Perú a los países andinos, no se les aplicaban los aranceles. Entonces, cuando existen estos procesos que no son simétricos, sino asimétricos, es posible que haya una disputa y un rompimiento de los bloques comerciales.
que haya competencia desleal. Ya vamos a ver más adelante que hay competencia desleal de muchas modalidades. Por subsidios, por ejemplo, eso es una. Por dumping, eso es otra. Por manipulación legal, por manipulación de los aranceles. Eso también es una desventaja y se acaba el acuerdo y se pueden acuerdar de mí. Que los países, unos se dan más que otros en el proceso de negociación. Miren, jóvenes, eso es como en la vida. Nosotros los colombianos somos y los latinos muy dados a eso. A ver cómo en un negocio tumbamos al otro. Resulta que ese otro o esa otra, cuando llegue a la casa se da cuenta que usted lo tumbó y después va a querer hacer un negocio para tumbarlo a usted o no va a querer hacer ningún negocio. Y eso es muy latino nuestro. Y una que se discute aún hoy en día es que, claro, si yo acepto una serie de facilidades con los otros países, eso me hace perder dominio sobre ciertas empresas multinacionales que de esos países van a llegar aquí al país, que van a imponer ciertos criterios, hasta políticos inclusive, porque eso es como en las negociaciones que hacen que se elijan directores en los organismos laterales o multilaterales. Eso son negociaciones previas, jóvenes. Y eso hace perder lo que se llama un grado de supranacionalismo. ¿Qué es una integración económica? ¿De qué se trata la integración económica? ¿A qué nos referimos con integración económica? Ya les dije a ustedes que una cosa es la integración comercial y otra la económica, pero preguntémosle a alguien porque si no esto aquí me quedo yo con la duda. Juan Ingrid Damaris López, ¿me escucha? Señor, Ingrid Damaris López, ¿habrá alguna diferencia entre una integración comercial y una económica? Según lo que hemos dicho. mm, la integración económica como tal es como el proceso en que se integran las economías de los países. Mm, Es lo que entiendo. Y la comercial es como ya la comercialización como tal de los productos de cada país que, que importan o exportan. Ingrid, yo le sugiero que esté más concentrada en la clase, por favor. Joven Luisa Stephanie Quintero, ¿qué diferencia hay entre la integración económica y la integración comercial? Pues según lo que le entendí el profesor, entonces la integración comercial es ver en la parte judicial como y en la parte como de mercado, que puede ser eh, 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 ¿cómo fue? Legal e ilegal. Entonces se basa como más en temas de productos. Y en economía, la verdad, no, pues según lo que estoy leyendo ahí en la diapositiva del profesor, es como más que todo el dinero, como la, no sé, la economía, como la palabra lo dice, no sé qué diferencia habría. Joven Angie Natalia Reina, gracias Luisa. Joven Angie Natalia Reina, ¿qué diferencia hay entre la integración puramente comercial a la económica? Lo dije en clase 3 veces. Pues la integración económica, espérame, la integración comercial está ligada más al tema de los acuerdos y sí, está más ligado al tema de los acuerdos comerciales que se realizan entre los países, mientras que la integración económica ya interviene no solamente esos acuerdos, sino que también tienen en cuenta todo el área o la parte jurídica y de mercado. Casi, casi, joven Angie, casi. A ver. Joven Juan Camilo González, diferencia entre integración económica y integración comercial.
lo que entiendo, profe, es que, digamos, la integración comercial se ciñe, digamos, como tal al comercio internacional y, digamos, al tema de exportaciones, importaciones y temas arancelarios como tal. O sea, sí, o sea, se ciñe solo simplemente al comercio de productos, bienes y servicios entre los diferentes países. Y digamos que ya la integración económica abarca mucho más sectores. Digamos, ya ahí se tienen en cuenta la integración, digamos, a nivel diplomático, jurídico, o digamos que crean, digamos en el tema de nosotros, que es la contabilidad, digamos que en la integración económica se tiene que tener en cuenta, digamos, ahorita el tema de un lenguaje contable internacional. Digamos que todos estos temas son los que conforman una integración económica. Joven Juan Camilo y joven Angie casi le pegan totalmente. Cuando yo hablo de una integración comercial se centra exclusivamente en aranceles, solamente aranceles. Pero yo cuando hablo de la económica, rompo el ámbito de los aranceles y paso a lo fiscal, a lo monetario, a lo cambiario inclusive, a lo financiero. Joven Ingrid y joven Luisa, ¿quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, estamos en una integración económica, es decir, rompemos el ámbito exclusivo de los aranceles. Y en este sentido, hay integraciones de dos niveles, basados en este referente. Hay la integración negativa y la de tipo positivo. Cuando yo hablo de integración negativa, tiene que ver simplemente con todas esas barreras que tienen o que mantienen un comercio o que frenan el comercio. Entonces es puramente lo tema arancelario y algunos elementos de tipo parancelario. Eso lo dijo Jentinberger. Jentinberger fue premio Nobel de Economía y él hablaba de ese tipo de integración negativa. Mientras que si yo busco las integraciones de tipo positivo, estoy hablando efectivamente de aquella que rompe el ámbito precisamente y puramente comercial y pasa a un nivel económico donde la integración no solamente se centra en el tema de negociación y acercamiento arancelario como lo vimos en el GATT, sino que efectivamente llega a ámbitos monetarios, cambiarios, fiscales entre los países, como lo busca y lo promueve la Unión Europea y en parte la Organización Mundial del Comercio. ¿Quedó claro en eso, jóvenes? Joven Ingrid Damaris, ¿quedó claro? Ingrid Sí, Damaris, ¿no? señor. Sí, Bueno. sí, señor. ¿De dónde salieron las integraciones, Damaris? Vamos a verlo, joven Damaris. Pero lo que sí se sabe es que producto, curiosamente, en Occidente, de lo que pasó con la conquista, se habló de los primeros procesos de integración en el mundo occidental. Miren qué curioso. Los europeos fueron menos reactivos a eso. De hecho, yo diría que el 90% de los conflictos económicos que sucedieron en Europa en el siglo XVIII y XIX tuvieron una base de tipo comercial económico. Fíjense ustedes, a ver qué curioso. ¿Alguien ha escuchado sobre el señor Francisco de Miranda? O Francisco Miranda, también lo puede decir uno. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene sangre por ahí venezolana? Bueno, Francisco Miranda, es increíble la vida de este señor. Nació en Caracas, pero terminó estudiando artes militares en Europa. Participó de la Revolución Francesa, participó de la independencia de Estados Unidos. Imagínense, una cosa interesantísima. Él se quedó en Europa y bueno, Bolívar cuando empezó con sus ánimos de expandir su idea revolucionaria y de independencia de España, estando en España, perdón, en Venezuela, él se fue a Europa a traer a Francisco Miranda. Llamaban que era el hombre más internacionalista en ese momento de Venezuela, del mundo, le decía. Por lo que les acabo de decir, participó de los conflictos más importantes del siglo XVIII, que fue la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y él lanzó una frase interesantísima antes de venirse aquí a América. Formar de la América una gran familia de hermanos. O sea, ya se veía ese proceso de integración. Ya se entendía
que debía respirarse ese proceso, que se necesitaba por los pueblos hermanos. Sin embargo, el propio Bolívar, en esa famosísima carta de Jamaica, él estaba a punto de volver aquí a su tierra, a América, pero le había tocado exiliarse por temas efectivamente asociados con lo que había vivido en Venezuela y parte de Colombia con la independencia. Un tipo con tanto dinero, porque por sus herencias y por sus riquezas intelectuales y personales se metió en esta lucha, le tocó irse a exiliarse, imagínense, a Jamaica. Y a un ciudadano, señor Henry Cullen, un amigo que había conocido precisamente en estas luchas, que vivía al otro punto de Jamaica, le mandó una carta, pero esa carta es muy importante porque le dice casi de manera futurista cómo ve América. Y ahí está, saqué una pequeña frase y por eso está entre comillas, que hace parte de la Carta de Jamaica. Es una idea, como está entre comillas, tengo que leerlo textualmente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación que ligue sus partes entre sí y con el todo. Él no veía una gran Colombia separada, jóvenes. Él no veía Ecuador por un lado ni Venezuela por un lado. No, él veía una sola que era la Gran Colombia. Ese fue su gran sueño. Por eso fue el primer nombre que tuvo el país, la Gran Colombia. Él lo veía así. Y lo dijo desde la Carta de Jamaica en 1815. Entonces, ahí empezó precisamente en América este proceso. Después se unen efectivamente tres personajes muy interesantes en lo que se llamó como el Congreso Anfictiónico. Anfictiónico, para los que les gusta el tema de Grecia y la antigüedad, eran unas sociedades que tenían unas tribus griegas antiguas y se dedicaban, por ejemplo, a mantener el templo de Apolo o de lo que yo diría que fue la anticipación de los Juegos Olímpicos, se llamaban los Juegos Pintólicos, se llamaban porque se hacían en Pinto. Y esas sociedades anfictiónicas se dedicaban a eso. Entonces, emulando las sociedades unidas, las tribus unidas, se creó efectivamente el famoso Congreso en 1826, estando como presidente Simón Bolívar y bueno, siendo el líder, digamos, de estas tribus americanas. Por eso lo llamó así el Congreso Anfictiónico. Y bueno, esto participó efectivamente Pedro Gual, que es el que está en el centro. ¿Alguien reconoce la foto de Bolívar acá? Es el primero de izquierda a derecha. El primero de izquierda a derecha. ¿Quién nada más? Carolina se le votó de una y dice, profe, yo reconozco esas fotos donde las vea. ¿Alguien más? Bueno. Profe, yo Joven opino Juan igual. Camilo, ¿opina igual? Bueno, listo. ¿Alguien más? Jóvenes, hay una historia muy interesante aquí haciendo paréntesis. Un muchacho Espinosa tendría por ahí 14 años. Muy amante del arte ya en esa época. Vivía en Bogotá y le pidió en el favor que fuera donde un señor todo gruñón en una casa que quedaba en la carrera del Comercio, al lado de la catedral. Y el tipo le armó un rollo y llegaron otros y dijeron, oiga, no, pero respete al muchacho. Espinosa se convirtió en el retratista más importante, yo diría que hasta 1870, en este periodo del siglo XIX. El primero que usted ve de izquierda a derecha es Santander. El segundo es Simón Bolívar de muchacho. Y el tercero fue Pedro Gual, gran amigo de Bolívar, que a la muerte de Bolívar 30 años después, 20 años después, casi entre el 59, 58, 61, fue presidente de Venezuela. Y ellos fueron los que dijeron, oiga, unamos esas tribus americanas. Vemos que esos chapetones se están dando por la cabeza. Bueno, por supuesto que esas afinidades americanas se centran, jóvenes, en la parte cultural, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de expresarnos, de hablar. Y eso se aprovechó muchísimo, gracias a Dios. Sin embargo,
y efectivamente las desconfianzas se centraron, ustedes lo saben, desde el periodo de la Patria Boba. Inclusive, no olviden ustedes la noche septembrina, cuando, si no hubiera sido por Manuelita Sáenz, ahí donde queda la Cancillería, hoy en día diagonal Teatro Colón, asesinan a Bolívar efectivamente por nada, en celos entre Santander, entre los centralistas y federalistas, entre Santander y Bolívar, por decirlo así. Y yo creo que eso retardó ese proceso y dañó el proceso de la Gran Colombia. Los mercantilistas, y ustedes ya lo vieron, eran muy egoístas, muy personalistas como nación, tenían una visión muy corta, muy mínima, y por eso ellos hablaban de una cooperación limitada. Entonces ellos, de todos los que eran españoles, franceses, decían, sí, cooperemos, pero hasta aquí es, cooperemos en lo militar, cooperemos en lo territorial, pero nunca dijeron, generemos una alianza entre países. Bueno, y finalmente, jóvenes, en estos dos periodos, es decir, cuando Europa empezó a exportar capital, porque fue Europa el que empezó hacia América, y después de la Primera Guerra Mundial, lo que dio, creó la Liga de las Naciones, la Liga de las Naciones anticipó a las Naciones Unidas, ahí empezó el proceso de integración, como los que conocemos hoy en día. El primer organismo multilateral del mundo serio, formal, que unió tantos países fue la Liga de las Naciones en 1919. Y ahí se dijo, oiga, los países unamos políticamente, económicamente. Y ahí vamos a dejar, jóvenes. ¿Cómo va a ser el parcial? La próxima clase vamos a avanzar un tricito en esto. Y yo voy a traer el cuestionario. Es un cuestionario de tipo, para resolver de tipo individual con los países. Me voy a centrar mucho en lo que hemos visto hasta acá. Yo les pediría que lean más, que escuchen más. Para eso quedan las clases grabadas. Escúchenlas, por favor. Este tema de los negocios internacionales, yo les dije a ustedes, yo estoy seguro que esto de la pandemia no va a dar toda la vida. Y ya se dieron cuenta lo importante que son los negocios internacionales, lo importante que es salir fuera del país. Porque no solamente uno conoce, sino que genera bienestar a las personas de mi país. Y ya no ganaría en pesos, sino en dólares. Pero para eso hay que prepararse y conocer de qué se trata ese exterior. Entonces yo les pediría al favor que leamos más, nos preparemos más, porque yo voy a traer el cuestionario y por supuesto es un cuestionario que se tiene que resolver de manera individual. Individual. Joven Luis Stephanie, gracias por estar en clase. Joven Diana Carolina, Geraldine, Juan Camilo, Adelina Ibáñez, Angie Natalia y joven Ingrid Damaris, gracias por estar en clase. Gracias, profe. Un Gracias, saludo profe. nuevamente a la joven Lady Gracias, profe. Monroy, joven Diana Carolina, gracias por estar en clase. Muy amable. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo jueves. Yo hago una pequeña introducción que vamos hasta la Liga de las Naciones y de una vez voto el cuestionario para que lo puedan hacer entre jueves y viernes el tema del parcial individualmente. Entonces cuídense mucho, niñas, joven Juan Camilo. Y saludos a la joven Lady. Profe, qué pena, ¿nos puedes regalar las notas? Así. Ay, claro. Ay, qué pena, Luisa, perdón. Tiene toda la razón, perdóname. No más que me acordaste. Dame un segundo, ya las estoy buscando. Dame un segundo que ya las voy a arreglar. Estoy corriendo aquí el Excel. Y aquí van a aparecer, son las que están en azul. Las dos últimas, de resto, pues yo ya las había dado, que fue las del día de ayer. A ver, denme un segundo. Y ya las vamos a ver. Es que las quiero poner en grande, a ver. A ver si logro hacer eso. Ah, listo. Digamos más grande inclusive. Listo. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, profe. Ah, señor. bueno, perfecto. Listo, ok. Son esta y esta. La joven Gracias, Pecené profe. y la joven Luisa. Vale, ¿Ok? profe, muchas gracias. Gracias, profe. No, muy bien, joven Diana Carolina. Bueno, niñas, Juan Camilo, ahora sí. El jueves, como les digo, quedo en la Liga de las Naciones, repaso nomás esa parte y lo último que vimos.
Y después vamos a ver si resolvemos nuestro parcial entre jueves y viernes con el resto de tiempo que nos queda. Por favor, cuídense mucho, no se les olvide que desafortunadamente este virus anda todavía por ahí, él no reconoce épocas del año ni mucho menos. Piensen en sus amigos, en sus amigas, en sus novios, novias, esposos, esposas, abuelos, padres. No se arriesguen, por favor, no se arriesguen que no vale la pena. Que descansen, niñas y jóvenes. Gracias, profe.